hasta ahora había participado de algunas reuniones, hubo fotos también. ¿Se acuerdan ustedes aquel fin de semana en la Quinta de Olivos tan agitado, en el cual ofrecieron varios ministerios? Uno a Martín Lustó, del quien también hablaremos esta noche. Finalmente no pasó demasiado. Aquí había contado en su momento Santiago Fioriti que más allá de los cambios, que por ahí habían sido más maquillaje que otra cosa, seguía siendo Marcos Peña el que tenía el poder y el que tenía la decisión. Desde hace algunos días a esta parte, con esta incursión fuerte del radicalismo, empezaron en el gobierno a prestarle más atención a este grupo de dirigentes más políticos, como se los dice dentro del gobierno. ¿Por qué? Una de las explicaciones puede ser esta. Miren la frase de Jaime Durán Barba, asesor estrella del gobierno y además integrante del sector más duro. ¿Será Macri o Cristina? Están codo a codo. Las encuestas empezaron a mostrar que Cristina sigue creciendo y que el presidente sigue cayendo, y finalmente entendieron aquellos que estaban en el sector más ortodoxo del gobierno que algo había que hacer, que algo había que modificar. Algunas definiciones del día de hoy de algunos integrantes de la reunión con los que estuvimos conversando. Después estaremos con Morales en primera persona, por supuesto. ¿Qué dicen? Dicen que haber sumado a los radicales les dio más fuerza a este grupo, le dio más espesor político, más contundencia a la hora de reclamar y de pedir estos cambios. Dicen que antes los llamados de atención que hacía este grupo no tenían demasiado asidero en el gobierno, que no eran muy tenidos en cuenta, pero que en los últimos días ya apareció un gobierno mucho más permeable a la crítica interna, a la del propio gobierno. Algunos son duros con Peña todavía, pero dicen que no saben si la actitud de Peña más dialoguista, más permeable, es genuina o es justamente por una cuestión de conveniencia política, pero consideran que eso no es importante, sino que simplemente es positivo. Sea cual sea el motivo por el cual el gobierno está un poco más abierto que antes, lo consideran positivo. Y doy una frase que me pareció muy impresionante. Se armó un espacio de discusión hacia adentro del gobierno como nunca antes había habido en estos 4 años. El gobierno dispuesto a charlar. Y algunos están llamando a este plan o a esta serie de medidas que va a anunciar el presidente Mauricio Macri la semana que viene, el plan empatizar. Creen que lo importante es empatizar con un sector de la sociedad que probablemente haya votado a Mauricio Macri en el año 2015 y que ahora se encuentra con una dificultad económica importante, y por eso consideran que deben ser escuchados y tenidos en cuenta. La última frase, y vamos rápidamente con Morales, la dijo justamente Marcos Peña al salir de esta reunión. Todavía nadie habló de la reunión, va a hablar Morales con nosotros. El paquete de medidas las dará a conocer el presidente el próximo miércoles. Así que aquí estamos, con este panorama. Le damos la bienvenida y le agradecemos al gobernador Morales. Buenas noches. Un gusto, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo están? Primeras conclusiones de esta reunión tan importante, de esta cumbre en la Casa de Gobierno. Bueno, creo que una buena reunión, no es la primera. Ya habíamos empezado la semana pasada con una agenda bastante intensa, con una posición, yo diría, bastante parecida de los 5 gobernadores, posición muy realista sobre la situación de María Eugenia Vidal, de Rodríguez Larreta, bueno, con Alfredo y Gustavo, que veníamos desde la reunión de Corrientes el año pasado con algún tema de tarifas que habíamos planteado ya, y desde la reunión de Corrientes, donde habíamos vuelto a insistir sobre la necesidad de tomar algunas medidas que tengan que ver con la economía real. ¿Precios, tarifas? A ver, yo no voy a hablar del conjunto de medidas que la verdad que repasamos una a una hoy y otras que están todavía trabajándose, porque forman parte del anuncio que va a hacer el presidente, que ya venía trabajando el gobierno, muchas medidas. Y sí me parece que este es un dato importante, ¿no es cierto? El propio gobierno ya había empezado a hablar de algún tipo de medidas que tengan que ver con la economía real. Nosotros aportamos un documento también importante, bueno, les tocó también a los gobernadores del PRO, a María Eugenia, a Horacio, y nosotros aportamos también un conjunto de medidas que tenían que ver con las pymes, con economías regionales, con algunas medidas que propendan al desarrollo, el tema del consumo. Así que bueno, nosotros habíamos enviado nuestro borrador antes,
trabajaron distintas ¿Creen áreas que de se demoró gobierno. demasiado el gobierno en escucharlos a ustedes? Me parece que el gobierno estuvo enfocado en la crisis, que en verdad fue una crisis que se podía haber llevado puesto a cualquier gobierno. Una crisis muy dura. Fue, dice. La crisis ¿Se cambiaria. terminó la crisis? No, yo creo que no. Parece que estamos todavía con los coletazos. La crisis fue como una inundación que de pronto, bueno, se retira y tenés que reparar todo. Espero, lo que dicen las autoridades de economía, Nico Duhovne, es que el mercado cambiario tiende a estabilizarse. Eso yo creo que es muy importante. Me parece que los que tratan de mover olas ahí conspiran contra la situación de todos los argentinos. ¿Quiénes son esos? No sé, sectores, o por ahí entramos en una campaña hacia octubre y por cuestiones políticas, digo, ¿no? Que se entienden, pero que yo creo que no le hacen bien a la situación. Yo creo que ha estado enfocado en eso. Nosotros hemos planteado la necesidad de tomar medidas que tengan que ver, y yo creo que hay una convicción de esto. Es decir, yo inclusive esta mañana hablé casi media hora con el presidente. ¿Qué hablaron? Que me llamó por teléfono. Bueno, hablamos un montón de cosas, pero lo importante es que yo lo vi bien parado desde el punto de vista de que comprende la situación, de que acá se han tomado medidas que eran estructurales, es decir, el presupuesto equilibrado, el tema del déficit fiscal, el ordenamiento de la macro, que eran medidas como esenciales y básicas. Pero bueno, también está el tema de la economía real y la gente que está muy mal. Entonces, yo lo vi bien parado al presidente. ¿Se cometieron errores ahí? ¿Usted cree que el presidente cree que se cometieron errores? Yo creo que sí. Yo creo que sí se cometieron errores. Me parece que fue muy ingenuo el Banco Central desde fines del 2017 hasta... en abril anunciamos la baja de la pobreza. Después te revienta una crisis cambiaria, que lo que produce una crisis cambiaria es aumentar la cantidad de pobres. Porque gente de clase media que termina en la pobreza. Entonces, esto es lo que está pasando en el país. Y la gente está muy mal. Y hay sectores de la economía que están muy mal, salvo el turismo y algunos sectores que ganaron plata. Los bancos ganaron plata. Mucha plata. Las empresas de energía, en verdad, lo que perdieron en 12 años casi que lo recuperaron en 3 años. Entonces, entiendo que no me pueda dar parece que detalles. eran puntos que había que tocar y empezar a revisar situación de cada uno de los sectores de la economía. Las pymes, el comercio está muy mal. Entonces, ahí había que tomar una serie de medidas y con la gente. Hay un sector de la clase media que está padeciendo la suba de tarifas. ¿Usted dijo que va a haber un retoque o se van a revisar? ¿Puede asegurar eso? Va a haber un capítulo de tarifas. Desde que llegue, ¿qué querés que te diga? No, es que es un tema muy importante y me parece que el gobierno nunca quiso tocar tarifas. Y además pesa en la inflación. Y me gustaría que usted... va a haber un capítulo de tarifas, que yo creo que es ineludible, ¿no? Entonces, pero lo cree también el gobierno. Entonces, Bueno, ahí hay un cambio, digo, ¿no? Y Marcos Peña Esto es importante. Tuvimos una Perdón, reunión gobernador, importante con Gustavo Lopetegui. Es muy importante que usted está diciendo, va a haber un capítulo dentro de lo que se habló y se habló del tema tarifas. Se habló. Porque es de las cosas que Se habló del tema del consumo, se habló del tema de las pymes, se habló del tema del desarrollo. Es un conjunto de medidas. Hay temas que siguen. Yo a algunos les comentaba, el día martes tengo una reunión por un tema puntual que bueno, puede que se anuncie el miércoles o no, pero hay temas que siguen en la agenda, que tiene que ver con el bioetanol, por ejemplo. Una reunión que vamos a hacer con ingenios de Tucumán, ingenios de Jujuy, ingenios de Salta, es decir, con cañeros, porque es un tema específico para un sector. Y así, en muchos sectores de la economía, hay problemas como específicos que tienen que ver con un trabajo de ingeniería que se está haciendo. Dante Sica, yo siempre lo dije, vine una vez a este programa y dije que al que le tocaba actuar es al Ministerio de la Producción y lo está haciendo. No estuvo en la reunión hoy. Hoy no estuvo Dante, pero estuvo todo su equipo. Estuvieron, bueno, fueron los que trabajaron a partir de los papeles que mandamos, a partir de lo que ellos venían trabajando, ¿no es cierto? Una serie de temas. Así que correcto. estuvo gente del Banco Central, AFIP,
Sí, fue números, estaba Leandro Cuccioli, el titular de la AFI también. Obviamente Gerardo Morales hay cosas que no puede comentar, es lógico, es entendible, lo dijo el propio Peña, lo va a anunciar Macri en persona la semana que viene, la reunión dice fue positiva, es una reunión importante, hubo un cambio evidentemente en el gobierno, está más permeable a lo que el radicalismo viene planteando hace varios meses, ya le habíamos escuchado hace rato el radicalismo hablar de tarifas y demás, nosotros tenemos alguna información de lo que ha pasado, Gerardo, así que queremos también compartirla con el público, porque estuvieron trabajando desde temprano, tanto Santiago como Marcela y en Casa de Gobierno. Información política, Santi, ¿qué pasó? Más allá obviamente del aporte esencial que hace aquí uno de los protagonistas, desde lo periodístico, de lo que pudiste averiguar, ¿qué tenemos para contarle a la gente? Lo que tenemos para contar es que el gobierno se juega efectivamente la